de este campo que se ha estado hablando, que pues se han alterado mucho la situación, mucho lo que pasó ahí. Ellos están utilizando una imagen como lo que pasaba en Alemania de ropa y todo. Pues sí es ropa que le terminan quitando a estas personas porque van a ser mandadas a combatir y les dan ropa adecuada para lo que van a hacer. Y empezaron los medios, ¿no? A hacer la Rosa de Guadalupe. De afortunadamente resulta que esa persona que escribió la carta pues sigue en la maña, güey. O sea, él se convirtió ya en un reclutador, güey. Y eso es lo que pasa, eso es lo que ocurrió en este rancho que hoy en día le llaman la escuelita del... No se equivoquen, esa no es la escuelita del terror. Y hoy en día todos esos que decían, la historia está bien alucin, hoy cuadra, hoy empieza a cuadrar todo lo que esta persona decía. Entonces, quien realizó el aseguramiento de ese rancho, que hoy todos los medios tradicionales le llaman campo de... No fue ni la policía del estado de Jalisco, no fue ni la policía municipal de dicho municipio, fue nada más y nada menos que la Guardia Nacional. Quien aseguró el rancho fue la Guardia Nacional. Guardia Nacional federal, policía del estado estatal o municipales. No hay que ser muy inteligente para entender esta... Se quieren movimiento ciudadano y se van a querer a las 4 letras, güey. ¿Por qué? Porque en ningún momento están poniendo a un lado de Alfaro, en ningún momento están poniendo Obrador. Hey, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las Líneas en compañía de mi hermano Plasti. ¿Cómo te encuentras? Bien, gracias a Dios, Gafen. Me encuentro muy bien, contento de estar aquí grabando un nuevo video para todos ustedes y darles la bienvenida a todas las personas que nos sintonizan en diferentes plataformas de escucha. ¿Y tú cómo te encuentras, Gafe? Muy bien, hermano, muchísimas gracias por estar un día más aquí hablando en este podcast, tocando temas ahí bastante relevantes, un tema que está sacudiendo completamente al país. Realmente nosotros no venimos a hablar, antes que nada quiero aclarar que no venimos a hablar lo que todos los medios tradicionales están mencionando, porque en lo personal, desde mi opinión, pues son puras noticias que están sacando de contexto, están inflando más que nada la nota para tener audiencia. Ahorita van a escuchar un poco del por qué pensamos esto o por qué opino yo en lo personal de este tipo de cosas. En un momento más lo van a escuchar, pero también quiero hacer la invitación a todas las personas que nos están viendo a través de Tras las Líneas de este nuevo contenido que estamos haciendo llamado Zona de Guerra, donde se hablan temas relevantes, donde pueden aparecer desde militares, policías, marinos, también gente que ha estado en alguna organización y contar su historia. Ahí tenemos este podcast llamado Zona de Guerra. Las personas que estén interesadas en contar su historia pueden mandar un mensaje a través de la cuenta oficial de Instagram de 423 Production o también en su correo electrónico. Y pues nada, antes de iniciar... Perdón que te interrumpa, Gafe, también quiero agradecer a toda la comunidad porque gracias a ellos se ha posicionado Tras las Líneas y Zona de Guerra en Spotify en los mejores lugares y Zona de Guerra va subiendo cada día más por el apoyo que le han dado ustedes en esa plataforma. Les agradecemos de verdad de todo corazón por el apoyo que siempre le dan a las diferentes... ¿Cómo le puedo decir? Para no decir cosas. Proyectos. A los diferentes proyectos que salen de Gafe 423 Production, porque ahí se nota el apoyo que le dan. También invitarlos que si ustedes no es de que les guste ver mucho o únicamente pueden escucharlo, también pueden encontrar el casino en las diferentes plataformas de escucha. Ahora sí, vamos a hablar acerca de un tema bastante polémico, bastante relevante, pero antes que nada, para los que ya son antiguos en este canal, quien viene llegando por primera vez, aquí abajo en la línea de tiempo, ahí pueden brincar directamente hasta el capítulo donde vamos a empezar a hablar de este tema, porque al principio, los primeros minutos siempre lo manejamos como un relleno, porque al final de cuentas son temas bastante delicados que son muy censurados y por eso los primeros minutos tratamos de meter un poco de relleno para que el algoritmo sea más amable y recomiende este tipo de contenido. Pero ahora sí, vamos con un poquito de relleno. Ha habido bastantes comentarios, vimos que hubo bastantes comentarios acerca de mi opinión y por eso se los dejé en mayúscula, mi opinión acerca de la película de Contraataque.
Porque muchas personas están ahí comentando de que el GAFE hace apología de ya saben qué palabra y demás, ¿no? Que nosotros no apoyamos. Estás resentido, güey. Sí, sí, que estoy resentido y demás, pero la realidad es todo lo contrario. Al final de cuentas es como se los dije, es mi opinión y yo desde el principio, porque hubo hasta quienes decían, que yo venía por una reacción y no sé qué tantas cosas, o sea, hubo mucha grilla al respecto y al final de cuentas pues yo lo estoy especificando, es mi opinión, jamás reaccioné y no voy a reaccionar, lo especifico desde un principio, yo no voy a reaccionar, ya les di el por qué no voy a reaccionar a esa película, por qué no lo apoyo, pero sí debo dejarles muy claro, tengo que dejárselos muy claro, si no apoyo este contenido es porque viene de Sedena, se los vuelvo a recargar. Pero qué bueno que tocas ese tema, Gafe, porque la gente piensa que únicamente Sedena apoyó de forma aconsejando, a lo mejor prestando instalaciones. Es como la gente cree que a lo mejor salió ese apoyo por parte de la defensa, como se le llama ahorita, pero pues tú y yo sabemos que no, más que nada tú lo sabes, carnal. Hasta cuando tú me lo dijiste, ahorita van a saber el por qué más adelante. Yo sentí esa molestia cuando me dijiste, es que Sedena o defensa está haciendo esto. Yo no soy militar, pero entiendo el tema de que digas, esto sí me cala porque pues estás abajo y también entiendes cuando pues mejor terminan haciendo otras cosas. Claro, carnal. Mira, al final de cuentas, si yo no opino, yo no estoy obligado a hacer una reacción y hacerla positiva. Yo no estoy obligado a hacerlo. Es por eso que no hago este tipo de contenidos, es por eso que no jalo normalmente con ciertos lugares que me obliguen a decir una reacción positiva o una opinión positiva, algo que para mí no lo sería. Es por eso que no trabajo con muchas marcas, porque a mí no me gusta venir a mentirles a ustedes y decirles esto está muy bueno, cómprenlo, o esto está muy bueno, véanlo, cuando al final de cuentas internamente digo esto está de la chingada. Entonces esta forma de ser se basa también en el respeto que le tengo a mi comunidad, y en esta ocasión este respeto no solo es a mi comunidad, porque yo sabía que la comunidad no lo iba a entender, esto es también hacia mí, porque al final de cuentas, como lo dije en esa opinión, el hecho de todas las cosas que yo he vivido y que han vivido los diferentes colegas que estuvieron en el medio o que siguen en el medio y hacen contenido para YouTube, esta censura de la cual nosotros vivimos, pues es por parte de Sedena. Entonces, todavía yo venir a reaccionarle a un contenido que está patrocinando Sedena, porque al final de cuentas no solo fue con asesoramiento, o sea, hubo más de $1 millón invertidos como apoyo para este proyecto para generar la película. Es más de $1 millón y esto no se ve únicamente con este proyecto, van a salir más proyectos que se los aseguro que en su momento van a decir, ok, ya entiendo por qué, que en algún momento tuvimos el acercamiento con esas personas que van a ser los directores. Pues al final de cuentas, por ellos sé cuánto se le estaba destinando a sus proyectos. Ya de este proyecto, pues yo me enteré muy independiente de cuánto se le estaba destinando Sedena para armar Contraataque. Al final de cuentas, la molestia que siempre uno tiene en este tipo de cosas es que gasten un dinero que podrían invertir o que podrían meter directamente a la defensa en vez de estarlo metiendo en proyectos de este tipo. Que, ojo, yo entiendo que así como el ejército de Estados Unidos mete dinero para hacer proyectos, para hacer películas y tiene su propia área en la cual apoya este tipo de propaganda militar a través de cine. Estamos hablando que el militar estadounidense no tiene ninguna carencia, Gabriel. Exacto, y vamos justamente a eso. Ahora, lo vemos aquí en México. Quieres invertir en proyectos cuando no lo estás haciendo dentro de tu propia casa, pero estás queriendo quedar bien ante la sociedad y ya lo estás queriendo hacer mediante el cine. Creo que para poder empezar a hacer ese tipo de cosas, creo que primero debes de terminar con la corrupción que hay dentro de la institución y empezar a ver un poco más hacia el personal y la moral del personal. Quiero ponerles un ejemplo. Es molesto decir, le estás metiendo $1 millón a un proyecto, a una película, y aparte lo que has metido a diferentes creadores de contenido, y les pongo el ejemplo, y esto no es mame. En la actualidad, a la fecha que estamos grabando este episodio, que estamos a 17 de marzo del 2025, el 79 Batallón de Infantería, ubicado en Tecalitlán, Jalisco, si mal no recuerdo, está en Tecalitlán, Jalisco, el 79, lleva 15 días sin agua. Iban a decir, pues, ¿la cortaron o qué pasó? ¿No hay agua? ¿Qué está pasando? Pues la realidad es de que llevan 15 días sin agua por falta de pago. Porque sí, efectivamente, hasta
hasta los edificios como el ayuntamiento municipal de tu municipio, también ellos pagan agua, también ellos pagan luz. Y ahorita llevamos 15 días con el 79 Batallón de Infantería sin agua. No se pueden hacer sus necesidades, no se pueden bañar por falta de pago. Entonces es una mentada de madre que no puedas pagar el agua que consume una unidad, pero estás pagándole $1,000,000 a un proyecto de una película, estás pagándole dinero a creadores de contenido, pero tus instalaciones no tienen agua. O sea, es una mentada de madre que te preocupes únicamente por quedar bien con la ciudadanía, pero internamente traes un cagadero. Entonces yo no apoyo ese tipo de proyectos, y las personas como que sale a decir, hey, el 79 Batallón de Infantería no tiene agua. Esos somos los grilleros, y esos son las personas a los que Sedena no quiere y prefiere estar gastando recursos, porque gasta esos recursos, y habrá su momento en el que podamos hablar que gasta sus recursos para estar güey, para estar nada más dando a otros creadores de contenido. ¿A qué me refiero? En algún momento, ya lo he dicho, mencioné a una persona, y casi procesan a esa persona por una mención que fue muy natural, que la persona ni siquiera tenía la culpa. Entonces, al final de cuentas nos percatamos, no solo por esto, sino por otras personas que están dentro del ejército, que traemos un pedo casado con Sedena. Traigo un pedo casado porque yo hablo por mí, yo no voy a venir a hablar por otros creadores de que a tal le hicieron esto, a fulanito le hicieron esto, a este güey lo mandaron de cambio. O sea, yo no voy a venir a hablar ni intercedir por terceros que también tienen sus canales y que ellos abiertamente pueden decir los problemas que estén viviendo con la Sedena. Yo hablo lo mío, lo que me afecta a mí, lo que me ha afectado a mí por mucho tiempo. Entonces, al final, no estoy obligado a hablar nada a favor de Sedena. Y no es que no apoyemos el contenido, Gafe, de que digamos que se hagan películas de nuestro ejército, pero pues han hecho proyectos muy buenos. No conozco mucho del tema, pero en el que tú participaste se invirtieron mucho dinero para hacer una buena película sin necesidad de que Sedena terminara invirtiendo de ese dinero, güey. Y de hecho hubo un momento en el que mencionaron justamente de que no, pues es que tú apoyas, por ejemplo, los proyectos de Búcalo y como lo tuyo. Yo desde el principio, si hay un antecedente de hace meses, o sea, meses que hay un antecedente que yo dije, yo no le voy a hacer publicidad, ni siquiera al proyecto donde yo participé. Lo dejé bien claro, que se vaya a la mierda ese proyecto donde yo participé, porque no me gustó exactamente el trato que se le dio al personal. Y me incluyo, y yo hablo por mí, el trato que se me dio, güey. Porque al final de cuentas, quien quiera buscar ese antecedente van a decir, pues sí se pasan de... Hasta el comandante Buca lo dijo, pues es que sí se pasan de... Pero al final de cuentas están las instituciones y demás, y en este caso pues podemos decir todo el equipo que estaba o que conformaba esa película, donde va a salir Omar Chaparro, donde también va a salir Luis. O sea, al final de cuentas es lo mismo, carnal, de lo que hacen las instituciones. Si quieres estar aquí, pues te voy a bajar la mitad de tu sueldo, aunque ya lo trabajaste y habíamos pactado algo, lo vamos a trabajar así, y si no, ya lo grabaste, rúmbale a la verga. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se juegue con las personas ni su tiempo, ni su dinero, y que los traten peor que Corea. Entonces, yo no apoyo ese tipo de proyectos, y al final de cuentas, no es ni siquiera porque, le tiran porque no salió él o porque no estuvo Búcalo, porque hasta donde yo salí y donde estuvo Búcalo, lo he dicho abiertamente, yo no apoyo o no voy a apoyar ese proyecto, y ya lo verán cuando salga. Ni siquiera les voy a decir, hey, vayan a ver la película donde participé, porque mi intención no es mandarles tráfico a un lugar donde la neta estuvo de la trato. Entonces quiero especificar eso nada más, y al final de cuentas nos sirve como relleno para este video, porque ahora sí, a lo que venimos, Plasti, hablar de un tema muy delicado, Gafe. Un tema muy delicado, pero que no sabemos ni cómo hablarlo, güey. Pero como no siempre lo vamos a tratar de decir, Gafe, de la forma más clara, porque muchos de ustedes, créanme que sí lo leemos en comentarios, no es como que alguien les conteste o les contesta Gafe o les contesto yo, y mucha gente nos ha estado pidiendo que hablemos de este tema porque sabemos que ustedes pues creen más en lo que decimos aquí en redes sociales, entre las líneas, que pues ya lo que dicen los medios tradicionales, porque sabemos que terminan o alterando las cosas como fueron o inflando las notas. ¿A qué nos referimos, Gafe, de lo que está pasando aquí en Jalisco? Una nota que ya no es solamente a nivel nacional, carnal, es a nivel internacional lo que está pasando, y les estamos hablando de este campo que le han puesto este nombre que lo vamos a evitar decir por tema de censura.
estaban aquí censurando la palabra, pero les está apareciendo aquí abajito con subtítulo qué era lo que queríamos decir. Gracias, Gafe, porque si aquí vamos a lo mejor omitir algunas cosas para evitar que vayan nos a vemos tomar como tontos, güey, cuando güey. no sé ni la palabra, no es que nos tenemos que censurar, pero mejor se los dejamos ahí subtitulado y para que sepan más o menos qué era lo que queríamos decir. Pero bueno, de este campo que se ha estado hablando, que pues se han alterado mucho la situación, mucho lo que pasó ahí, que lo vemos nosotros desde otro lado, sabemos algunas cosas, Gafe, que hemos ahí leído o escuchado, que pues no termina siendo lo que realmente están manejando los medios tradicionales y también el gobierno federal y el gobierno estatal. Cada quien tiene su versión. Entonces vamos a tratar de tocarles este tema pues la manera más clara que se pueda. No estamos haciéndole apología del delito, ni también estamos apoyando a ninguna organización. Estamos hablando de las cosas. Ni a ningún partido político. Y a ningún, gracias Gafe, también a ningún partido político. Les vamos a hablar con toda la realidad posible y si ustedes únicamente pues no les parece esta opinión, pues también que no nos estén tirando, Gafe, le estamos hablando las cosas tal cual. No todas las opiniones son iguales a las de ustedes o pues a lo de los medios esos vendidos, porque al final de cuentas yo considero que lo que están haciendo los medios tradicionales es únicamente que están de hambre, buscando el clickbait, porque están jugando mucho con clickbait y al final de cuentas una mentira que se dice 1000 veces termina volviéndose realidad en algún punto y hoy lo que era un centro de adiestramiento por parte de las 4 letras se convirtió en un campo de... Y así lo están manejando muchos medios tradicionales, un campo de... igual a lo que pasó en Alemania. O sea, todo esto se está censurando, hasta la palabra de... está censurando porque la penaliza mucho la plataforma, pero no hay punto de comparación lo que pasó en Alemania y con los campos que sí eran campos de... que en realidad metían 100,000 personas a un campo de... y esas 100,000 personas y cremaban o enterraban lo más que se podía de judíos, gitanos, opositores políticos y demás. Ese sí era un campo de... porque era creado para a personas que estaban en contra del régimen que se estaba viendo en aquel entonces. Aquí no estamos hablando de un campo de... estamos hablando de un centro de adiestramiento, que ojo, sí había... pero no es como lo están manejando. Y antes de que iniciemos con esta reacción, yo también quiero dejar las cosas muy claras. No hacemos apología del delito, pero si buscan esas opiniones, esas noticias de güeyes que ni siquiera se dan la oportunidad de ir a revisar, de ir a conocer, de ir a investigar y nada más copian y pegan lo que otro güey habló y agarran sus mismas tomas, pues vayan a ver esa de contenido. Al final es contenido que está pagado o es contenido que ellos mismos están utilizando para inflar sus redes sociales. Al final yo no estudié comunicaciones, él no estudió comunicaciones, todo lo hemos hecho y lo hemos aprendido por nosotros mismos y no tenemos compromiso con ningún pendejo. Esa es la realidad. Si el gobierno les dice a ellos, vas a hablar esto, vas a decir esto, con nosotros no, aquí hablamos las cosas como son y van a decir, nosotros no somos especialistas en este tema, como ellos dicen ser especialistas, pero hemos trabajado en terreno, sabemos cómo está la situación de las cosas y de ahí empezamos a partir. También escuchamos, también tenemos oídos y desgraciadamente no les podemos venir a hablar toda la situación porque la realidad es que nos gusta nuestra cabeza en donde se encuentra. Pero aquí hay muchísima gente que está enredado y no solo los que están mencionando en las redes sociales. ¿Por qué? El gobierno sabe a la perfección. El gobierno sabe a la perfección quiénes fueron, quiénes son los líderes, quiénes son los comandantes de plaza, quiénes dijeron que no movieran ni un solo dedo en ese centro de adiestramiento. Y esto viene no de esta administración actual. Y aquí, partiendo de esto, yo estuve dentro del ejército mexicano en el sexenio de Felipe Calderón, estuve casi todo el sexenio de Enrique Peña Nieto y vi el sexenio de Obrador por fuera y al final de cuentas les puedo decir que en la actualidad, pues hay cosas que a mí no me cuadran en la actual administración. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Sexenio de Felipe Calderón, la guerra, hasta el más pendejo se daba cuenta o nos dábamos cuenta que la guerra era a favor de
Sinaloa y todo en contra de los Zetas. Hoy en día ya resultó que sí era cierto lo que nosotros pensábamos, lo que nosotros como estábamos en el campo, en el terreno, nos percatábamos y nos dábamos cuenta que había un favoritismo hacia una organización. Hoy en día sabemos que el superpolicía de esa administración está encerrado por nexos con el Sinaloa. No estábamos muy alejados a la realidad. Y años antes de que detuvieran a Genaro García Luna, yo estaba dando mi opinión. Yo ya había dado mi opinión que nosotros sentíamos que en ese sexenio estábamos trabajando para el Sinaloa. El tiempo me dio la razón. Así como me la dio a mí, se la dio a muchas personas que decían y señalaban a Genaro García Luna y señalaban a esa administración. ¿Qué pasó en el sexenio de Enrique Peña Nieto? Hay que hacer como que trabajamos, pero no trabajamos. Fueron 6 años en los que las organizaciones crecieron exponencialmente a como estaban en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Qué pasa en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador? Todo fue polarizado. En tema de seguridad todo fue polarizado. En el sexenio actual que estamos viviendo con la presidenta Sheinbaum, no entiendo, güey. O sea, yo en realidad no entiendo porque otros sexenios se han visto ese favoritismo hacia una organización. En esta te están atacando ambas facciones, güey. Te están atacando a la facción de los menores, te están atacando a la facción del Mayo. Estamos viendo que están atacando Jalisco. O sea, estamos viendo una guerra pareja, lo que al menos desde mi perspectiva en 3 administraciones no se había visto. Y aquí es donde yo puedo decir, la actual presidenta no tiene la culpa. El gobernador del estado de Jalisco, el actual gobernador, pues no tiene la culpa. Ellos están agarrando una mierda al país, ellos están agarrando una mierda al estado y a ellos no les queda de otra más que actuar. Y es lo que se está haciendo en la actualidad. Pero ¿por qué ahorita no señalan? Ahorita estoy viendo que nada más están señalando a Alfaro. Así es. Y están atacando que Alfaro en Europa y que director de un equipo de fútbol. O sea, todos los medios están atacando a Alfaro. Pero ¿por qué los medios no están atacando al expresidente Andrés Manuel López Obrador? Porque al final de cuentas, no olvidemos y no nos hagamos tontos. Quien realizó el aseguramiento de ese rancho, que hoy todos los medios tradicionales le llaman campo de no fue ni la policía del estado de Jalisco, no fue ni la policía municipal de dicho municipio, fue nada más y nada menos que la Guardia Nacional. Ellos fueron los que realizaron todas las pesquisas, no fue el gobierno del estado. Aunado a eso, las investigaciones no las hizo la Fiscalía del Estado de Jalisco. Las investigaciones las llevaban desde el tema federal y no compartieron nada de información. ¿Pasa, carnal? Y pasa, porque ahorita tú traes una anécdota, una historia muy similar a lo que pasó en este rancho que le llaman campo de... Al final de cuentas, los que llegaron a dar seguridad, porque quiero que entiendan, o sea, quiero que entiendan cómo se maneja, porque la gente es tan cerrada que dice, Jalisco, el líder es una persona y ni siquiera saben cómo se estructura una organización. La realidad es que ni siquiera saben cómo se maneja el tema operativo en este tipo de situaciones. Les voy a poner un ejemplo cómo es que funciona. Llega la Guardia Nacional, hace el aseguramiento de este rancho, no comparte la información y únicamente mandan a la policía del estado a asegurar el área y no se le comparte la información. Solo es un lugar que está asegurado, no se pueden reventar, no se pueden violar. Porque cabe aclarar, Gafe, para que la gente no diga de que, ¿a poco la policía del estado no se dio cuenta? En este tipo de lugares, cuando se cierra y se ponen los sellos de asegurado por parte de la Fiscalía de Jalisco o la Fiscalía General de la República, aunque tú seas servidor público como policía, no puedes reventar esos sellos. No puedes violar los sellos. Porque también tú te metes estás cometiendo romper esos sellos, entonces tú no sabes qué hay dentro de este lugar. Y quiero que entiendan que los que están abajo, los que llegan a dar seguridad a este lugar que ya fue asegurado, son personas que están hasta lo más bajo, güey. Personas a las que no se nos comparte la información de qué es lo que hay allá adentro. Muy seguramente el gobernador lo sabía. El gobernador en ese momento, Alfaro, lo sabía. Pero así también Obrador lo sabía. Y no solo es que el pedo diga, Alfaro puede decir, pues yo quiero hablar de este tema, pero el viene desde el gobierno federal de si hablas, te carga la... ¿Y cuál es el ejemplo? Atlas Querétaro. Atlas Querétaro es un mega ejemplo de cómo desde arriba le cayeron la boca al Alfaro, güey. ¿Por qué les digo esto? Cuando pasa lo que sabemos que ocurrió en el partido de Atlas Querétaro, ahí estaban las entrevistas, güey.
Todas esas entrevistas fueron borradas, pero había una entrevista en la que el gobernador, en ese entonces, Enrique Alfaro, llega al Estadio Jalisco durante la noche, horas después de que había pasado el evento de Atlas Querétaro, llega a darle el más sentido pésame a las familias y literal, o sea, sale a cuadro donde dice, pues vengo a darle mi más sentido pésame a todas las familias de las personas, de los aficionados que en el partido, y estaba en el escudo. Para los que no conocen, hay un escudo ahí dentro del estadio, bueno, afuera del Estadio Jalisco, le habían puesto veladoras al escudo del Atlas, güey. Estaban las familias y un de afición dando el pésame. Llegó Alfaro, misteriosa, y todavía en ese momento dice Alfaro, vamos a llegar hasta las últimas instancias para que esto no quede impune. Misteriosamente al día siguiente, Alfaro dice, aquí no hubo muertos, cuando en realidad hubo 32 muertos. Cuando en realidad las familias están que sí hablan, pero al final de cuentas la llamada de detención vino desde arriba, desde el gobierno federal. Ahí es donde a mí en lo personal se me cayó Obrador. Se me cayó en el sentido de la poca confianza que le podía tener a Obrador. Se fue a la con eso, porque al final de cuentas yo esperaba que Obrador saliera en la mañana a decir queremos justicia por esas personas que fallecieron. O sea, todo mundo, güey. Todo mundo traíamos los videos de cómo arrastraban los cuerpos, cómo golpeaban los cuerpos desnudos de los jugadores, y que el gobierno federal y después el gobierno del estado digan, aquí no hubo. Sabemos que hubo algo más allá, que les dijeron, no salgan a dar la nota. Y es lo mismo que está ocurriendo en la actualidad. Estamos hablando de que todo esto ocurrió durante ese sexenio, durante la administración tanto del gobernador Alfaro como del presidente Andrés Manuel López Obrador. A ellos son a los que se les debe de culpar. No solo se le debe de culpar a Enrique Alfaro, también se le debe de culpar a Andrés Manuel López Obrador. Ahorita ya están empezando a atacar a Pablo Lemus, cuando Pablo Lemus acaba de agarrar la administración, y al final de cuentas ya le quieren empezar a achacar un problema. Pero ¿y dónde está el gobierno federal? El gobierno federal también tiene culpa de esto, porque ellos llegaron a hacer el aseguramiento del rancho, ellos llegaron a hacer las pesquisas, y ellos literal pusieron los sellos para que no se pudiera entrar. Y lo que pasa, esto ustedes quizá lo desconozcan, ¿qué ocurre después de que aseguran una casa o aseguran un rancho o aseguran un... Esa es la pregunta que ustedes quizás estén haciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué dura? 2 o 3 meses que mandan seguridad. Si lo revienta el gobierno federal, siempre le van a pedir apoyo o al estado o al municipio. Mandan elementos de seguridad pública a asegurar el lugar, a estar dando seguridad. ¿Cuánto puede durar? 1 o 2 meses hasta que el comisario, llámese del estado o llámese de ese municipio, dice, pues aquí ya no nos están diciendo nada, el lugar ya está asegurado, el gobierno no viene, ya hace su trabajo, yo ocupo ese personal que está ahí, pues incorpóralo. Y al final de cuentas al gobierno federal le importó ese lugar, el que ustedes quieran, le importó ese lugar. Y ya nadie fue a hacer el aseguramiento completo, porque al final de cuentas únicamente hacen como hay que dejar que se olvide, y se olvidó. Y eso es lo que pasa, eso es lo que ocurrió en este rancho que hoy en día le llaman la escuelita del terror. No se equivoquen, esa no es la escuelita del terror. No se equivoquen, esa no es la escuelita del terror, porque la gente le está llamando la escuelita del terror, esa escuela donde se enseña sí. Así como en todo, ¿no? Está la escuela del terror, pero hay diferentes puntos de adiestramiento donde se enseña al personal. Pero esta no es la escuelita del terror. Hagan su trabajo bien, medios tradicionales, y no quieran solamente vender la nota. Esto no era la escuela del terror. Y este lugar, lo vuelvo a decir, no fue asegurado por el gobierno del estado de Jalisco. Fíjate que un claro ejemplo, Gafe, a mí me pasó algo parecido en algún momento. ¿Por qué les platicamos esto? Para que vayan entendiendo más o menos a qué nos referimos Gafe y yo hablándoles de este tema. Yo recuerdo, Gafe, que en una ocasión, fue un fin de semana, veníamos de dejar al que era nuestro principal. Veníamos el Chino y yo, ya íbamos de descanso, y nos habla el que era nuestro principal. Nos dicen, ¿saben qué? Muévanse a tal punto y... Ahí me dicen que es una casa de seguridad, ocupo saber qué es, qué hay adentro, qué fue lo que pasó. Llegamos el Chino y yo, empezamos a revisar el lugar. Pues únicamente eran unas bardas, gafes, no se veía nada para adentro y un portón. Y pues claramente en el portón vimos los sellos de aseguramiento de la FGR. Entonces, pues yo le marco en principal y digo, pues que no se ve nada, o sea, pues nomás se ve eterno, pero ocupo saber qué hay adentro. Entonces, pues el Chino tuvo una gran idea, pusimos ahí la camioneta, me subí arriba. Y había un mega hoyo, Gafe, hecho como con máquina. ¿Casa de seguridad qué era? Sí, era como un predio, nomás que estaba bardeado para que no pudieras acceder a él. Y
Para la suerte en ese momento, estaban apenas empezando las temporadas de lluvia, Gafe, y el hoyo estaba lleno como de agua y el agua se veía pues, grasosa, un amarillo grasosa, y aparte alcanzaba un poco a llegar el olor a muerto. Entonces ya le hablo a mi principal y digo, ¿sabe qué? Pues yo creo que ahí va a ser una fosa. No me digas eso. Me dice, es que a mí me están hablando de allá del gobierno federal y me están diciendo que mande a un elemento con asegurar el lugar, está dando seguridad. A estar cuidando el lugar. Me dice, pero ¿dónde crees que yo voy a mandar a un solo elemento para lo que hay allá adentro? Si yo a lo mejor pensé que habían detenido a alguien ahí o algo, dice, pero un solo elemento para eso y todavía habiendo posiblemente personas ahí, pues yo no lo voy a mandar, tampoco voy a meter en problemas que vayan a llegar o algo y pues le vayan a hacer algo al elemento. Ya tiempo después le piden el favor a la fiscalía de aquí de Jalisco que haga las pesquisas correspondientes, que no se debe de mover así, no se debe mover el tema de que, pues bueno, tú hazlo. Sí, le estás pasando el servicio a alguien más, te estás pasando la bronca a alguien más, ya no hay un primer respondiente, güey, o sea, todo eso se fue a la... porque los que llegaron a asegurar el lugar ya ni siquiera se quedaron, y los que tenían que hacer la investigación ya no lo hicieron, entonces le avientas la bronca a alguien más. Entonces empiezan a escarbar en este lugar, Gafe, empiezan a hacer las investigaciones correspondientes en este predio. Y para no hacértela tan larga, terminan sacando 300 cuerpos, Gafe, aproximadamente. Y los medios en ese entonces no dijeron nada. No se habló nada. Y las órdenes vinieron de arriba. Ya no le muevan. Porque ya están sacando mucho y va a ser pues algo muy grave. Ya no le muevan, déjenlo así. La orden vino de arriba del gobierno federal, no del gobierno del estado. Y estamos hablando que ese sexenio era de Andrés Manuel López Obrador. Así es, que ya no se moviera nada. O sea, esto no es este caso no es el primero que se da de que llega al gobierno, pero ahora se lo achacan al más pequeño, güey. Porque el gobierno federal no se está poniendo o no están diciendo, Obrador también estaba dentro de esa administración, no solo Enrique Alfaro. Ahorita le están aventando todo el pedo, pero al final de cuentas, aquí no somos cómplices de nadie. Aquí había una complicidad no solo de Alfaro, sino también del gobierno federal. Estamos hablando en tu caso de esa fosa que le movieron, le escarbaron y ya después hasta salió en las noticias, güey, de que en esa fosa sacaron un de cuerpos, pero la realidad y la orden inicial, porque pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible de que ahorita están saliendo tantos cuerpos, pero este rancho lleva tanto tiempo asegurado? O sea, ahí ya no fue culpa del municipio, no fue culpa del estado. Imagínate fue culpa de quien dijo, ya no le muevan. Y eso fue directo del gobierno federal. Entonces, y ya por eso se lo vas a achacar a Alfaro, no, el pedo es compartido. Aquí tanto el que lo ordena como el que lo recibe o lo ejecuta, ambos son cómplices y ambos están cometiendo un delito, güey. No solo Alfaro, güey. Imagínate si el comisario en su valemadrismo hubiera dicho, ¿sabes qué? Sí, yo mando el elemento. Pues el elemento, ¿qué sabe que hay adentro de esa casa, güey? Pues él se va a poner ahí a cuidar y pues yo no sé nada. Entre menos sepas, mejor. Entonces ahí va a estar el elemento sabiendo lo que había ahí adentro. Y al rato para que digan, es que los elementos se hicieron de la vista gorda. Es que no te comparte el gobierno federal, únicamente te dice, oye, hazme el favor y mándame un elemento a cuidar ese lugar. Así es. Ahora, entonces, vamos a hablar acerca de este famoso rancho. Este rancho del cual ahorita hasta están saliendo bastantes entrevistas. Muchas personas están dando su opinión. Yo tengo mi opinión. La real, la 100% con toda la información, pues no la podemos dar, viejo. No se puede dar esa información porque pues ahí es donde si un mugroso como yo no puede compartir esa información, pues ¿cómo yo, siendo un mugroso, tengo esa información y los medios tradicionales no lo tienen? ¿Por qué? Porque el pedo viene muy arriba. O sea, al final de cuentas, así como en algún momento recuerdo, hubo una nota que estuvo circulando por ahí de abril, más o menos, abril del 2015, que en el cual se hablaba que estaban robando niños aquí por el centro de Guadalajara, que estaban robando niños y demás. Y recuerdo que en ese entonces la madre de mi hija me dice, oye, ¿qué tan real es esta historia? ¿Qué tan real crees que esté pasando esto? No, esto es puro fake. Pero como se lo dije, tienes que andar con cuidado porque se viene algo fuerte para Jalisco. Y no le fallé. Un mes después se vino ese fuerte para Jalisco. ¿Qué me refiero? Para los que no conocen ese dato, unos meses antes, como un mes antes, mes y medio antes, por mucho 2 meses antes de la fecha que les voy a mencionar,
enviaron a policías del estado, no recuerdo si fue para Mascota o para qué punto fue. Yendo hacia Vallarta. Hacia Vallarta, ¿no? Son demasiados policías del estado y en ese momento sale el entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, diciendo que quería que el gobierno federal ya detuviera al líder de la organización que está aquí en Jalisco, porque ella era una organización muy violenta, etcétera. Entonces, cuando el presidente de los Estados Unidos dice lo quiero, es lo quiero. Y fue lo que pasó. Le dije a la madre de mi hija, más bien no salgas tarde porque la cosa se va a poner fea. ¿Qué ocurrió? 1 de mayo del 2015. Nos tumbaron un helicóptero, güey, porque iban por ese señor. Entonces no estábamos muy alejados a la realidad. No somos brujos, no somos adivinos, pero es fácil deducir de que se viene un pedo. Y es lo mismo en la actualidad. Para mí, no es fácil deducir que se viene una guerra aquí en Jalisco, porque el pretexto es este famoso campo de donde sacan una imagen con 200 zapatos y tenis. A ver, ¿qué esperaban, güey? O sea, ¿qué esperaban? ¿A qué me refiero con esto? Y voy a hacer una pequeña pausa aquí. Hace unos 3 años aproximadamente entrevisté a un elemento que hoy en día, pues ya saben por qué le decía, ¿a qué te dedicas? Era policía, güey. Pero él había estado él sí había estado en la escuelita del terror. Él sí había estado en la escuelita del terror. Y en ese entonces veían o vieron la entrevista, que si no la han visto les está apareciendo aquí arriba. Él relata su experiencia dentro de la escuela del terror. Las personas que pusieron ojo dijeron, o pusieron atención, dijeron, hubo algunos cortes en esta entrevista. Gafe cortó algunas cosas. Sí, si la ven, se podrán dar cuenta que hay unos pequeños cortes. Les voy a relatar cuál fue ese corte en específico y por qué se termina cortando esa entrevista. Se terminan cortando porque yo venía de una censura en la que todos mis videos en automático, si hablara de ponis y arcoíris, todo me lo ponían en amarillo. Venía atravesando una censura de más de 6 meses que todo me lo ponían en amarillo. Entonces cuidé mucho ciertos aspectos. En ese entonces estaba muy fuerte el tema del Este elemento cuenta en su historia de que cuando llegan a esta famosa escuela del terror a adiestrarlos, uno les dice, la escuela del terror están en el cerro. Y no falta el que dice, ¿cómo es que esto no cuadra? ¿Cómo que está en el cerro? ¿Y cómo que se toman la sangre con un vaso si la sangre se coagula? Es que no sean tontos, o sea, abran su cabecita. Es una organización que tiene un de recursos. Compras una bomba de estas una planta de luz, le echas gasolina y te da luz mágicamente. Eso lo digo para las personas que dicen, ¿pero cómo? Bueno, hoy en día lo están viendo en este campo de que hasta refrigeradores tenían, hornos de microondas tenían todos los recursos. No porque sea una organización, la gente piensa que son cavernícolas, güey. Tienen más recursos a veces que ni el propio ejército. Y no es porque el ejército no hacen, ¿cómo le va a tener más recursos el ejército? No sea mijo, el 79 tiene 15 días sin agua. Es porque el ejército no quiere gastar los recursos que tienen para invertirlos en la institución y prefieren robárselo. Billete hay, recursos no hay, porque todo se ve destinado a la bolsa. Entonces, es exactamente lo mismo. Estas instituciones tienen demasiados recursos como para comprarte un refrigerador con una planta de luz y tener luz todo el tiempo, güey. Entonces, este elemento cuenta en una parte que hubo una regla que ellos le dijeron, no debes de matar ni mujeres ni niños. Esto se los dijeron a todos los cursantes en un inicio. ¿Qué pasa cuando hay una mujer que la tenían? Menciona que esta mujer la tenían. Eran 2 mujeres que al final de cuentas, pues ellos no sabían por qué estaban secuestradas. Y él estaba con un grupito de algunas personas, 3, 4 personas, no recuerdo muy bien la cantidad, pero no pasaba de 4. Y un instructor llega y les dice, a ver, tienen que matar a esta mujer, a estas mujeres. Y 2 güeyes cada quien agarra un fierro y cumplen la orden. ¡Pah! Otro güey agarra su fierro y ¡pah! A las mujeres, güey. Y le dicen al psiquis, ¿tú por qué no lo hiciste? Porque pues la orden fue que ni mujeres ni niños. Exactamente, la orden fue que ni mujeres ni niños se deben de matar.
Él me cuenta que en ese momento se fuman a los güeyes que vean mujeres, para que les quedara claro a todos los demás que ni mujeres ni niños se ven de. Esa parte la tuve que cortar, porque al final está hablando de son las mujeres, pero al final de cuentas entendemos un poco cómo está la situación ahí, güey. Entendemos de que sí personas, porque sí personas, se lo platicaba el día de ayer a mi esposa, te lo platicaba también el día de ayer a ti. Es como el ejército. El ejército te mete miedo para que hagas las cosas bien a base de golpes, de arrestos o de turnos de estar de vigilante. Pero casi siempre son tablazos y son golpes. No te pueden porque estás en el ejército mexicano. Pero si estás en una organización en la cual tu trabajo, tu función va a ser mal, pues no puedes estar temiendo a hacer tu trabajo. Y si no lo quieres hacer, siempre va a haber un ejemplo. No dudo que haya habido 200. No lo dudo. Pero están poniendo esos tenis como que los zapatos como que eran de ellos. Al final, Psiquis, ahorita te paso la palabra, Psiquis te lo especifica. Sí, personas, pero son contados los que mueren en este lugar y sirven como ejemplos, güey, para que los demás hagan su trabajo. Después de que termina su adiestramiento, a todos les quitan la ropa y a todos se les entrega ropa táctica, desde botas y todo, porque los van a desplegar a los diferentes puntos donde se está llevando la guerra. No te quedas con tus tenis. Ellos están utilizando una imagen como lo que pasaba en Alemania de ropa y todo. Pues sí es ropa que le terminan quitando a estas personas porque van a ser mandadas a combatir y les dan ropa, adecuada para lo que van a hacer. Así es, Gafe, justamente lo que estabas diciendo de que se basan mucho al calzado para sacar la cantidad de personas, y también por otra persona se sabe de esto de que pues cuando llegaban les quitaban todas sus cosas, porque había gente que relativamente pensaba que iba de vacaciones. Entonces les quitaban todo y les entregaban uniformes tácticos. Esta persona lo relata claramente de que él estuvo en ese lugar, pero que no era como tal, porque me tocó ver, Gafe, hasta un medio amarillista, no recuerdo cuál es, si no ya saben que aquí lo estuviera quemando, que referían de que las personas se estaban vinculando con las personas desaparecidas o levantadas ahí en la central de autobuses de aquí de Guadalajara, que los levantaban para llevarlos ahí y ejecutarlos. O sea, lo han estado manejando como que los llevan ahí para ejecutarlos, ¿cierto? Una persona, ustedes díganme, amigos, aquí en los comentarios, si creen si realmente en su lógica esto tendría algún sentido. ¿Para qué hace reclutar a una persona forzosamente para llevarla a ejecutar? Diría mi presidente, ¿no? Mi expresidente, los datos que yo traigo son completamente diferentes. ¿Por qué? Porque las personas, hagan de cuenta que hacen algo muy similar a lo que hacen los Marines de los Estados Unidos. Reclutan a todos les enseñan, pero ven quién tiene un perfil para cierta actividad. O sea, lo que está buscando, deben de entender que lo que está buscando la organización, las 4 letras, y no solo las 4 letras, sino a nivel nacional, todas las organizaciones lo que buscan son soldados para combatir y pelear las plazas. De nada te sirve levantar 10 güeyes, para esos 10 güeyes, nada más por matar, cuando ocupas soldados para pelear tu guerra. Uno, pones el ejemplo y los demás se terminan graduando. Y se terminan graduando los que pasan esas pruebas, güey. Los que quieren hacer. Y si no, a muchos lo tenemos de que los mandan de halcones, los mandan a diferentes puntos, los mandan de pozoleros. O sea, no es como que todo lo que entra, porque esa no es la función de la organización. Necesitas manos, es reclutar. Salió una nota en la cual se decía que un joven que había escrito una carta que ya estaba con su familia, y empezaron los medios, ¿no?, a hacer la Rosa de Guadalupe. De afortunadamente resulta que esa persona que escribió la carta pues sigue en la maña, güey. O sea, él se convirtió ya en un reclutador, güey. O sea, ¿cómo? Para que se den cuenta cómo los medios tradicionales vendidos te crean una nota y dicen, uy, es que pobrecito, su última carta, y resulta que ya está con su familia, que lo liberaron, pero resulta que no, güey. Resulta que es parte de una organización, que es hasta un reclutador. Entonces, ¿qué es real y qué es mentira? O sea, ¿qué tanto lo que nos están contando los medios tradicionales es real? Al final de cuentas, hasta le pusieron la escuela del terror. Esa no es la escuela del terror. Hasta esta persona lo dice, Gafe, que para que a ti te desvivan en ese lugar tuviste que haber hecho algo muy fuerte para que
te manden con San Pedro, porque él mismo lo dice, ¿sabes? Es que como tú lo dijiste, carnal, no te ejecutan porque lo que se necesitan son manos, ya sea de halcón, contando dinero, repartiendo de algo, pero te van a encontrar un uso. No es como que te manden y te digan, te voy a mandar con San Pedro nomás porque te recluté forzosamente. Es como también dice que pierden comunicación porque exactamente les quitan los teléfonos. Por lo mismo de que no se vaya a filtrar una información de dónde están los lugares. Pero no es como lo están manejando realmente de tantos muertos. Dice que sí hay personas desvividas, pero la mayoría son o chapulines, o güeyes que andaban robando, que andaban haciendo que los llevaban como dices tú. Aquí suena un ejemplo muy claro, Gafe, lo que les hacían anteriormente en el Gafe con los perros. ¿Te acuerdas de esa famosa historia que decían que les daban un perro y ya cuando terminaban el curso se los comían ustedes? Esto para hacerles un carácter. Pues hacían lo mismo, les llevaban a estas personas para diferentes usos, para hacerles este carácter a las personas que estaban siendo reclutadas. Ya de aquí, terminando eso, los mandaban a diferentes puntos donde se están llevando a cabo una pelea contra otras organizaciones. Y al final, mira, a mí me vale lo que opine la gente. Si cree lo que les estoy diciendo o no, lo que les estamos diciendo o no. Si lo creen es muy su pedo. No falta el que diga, se alucinen, no saben del tema. Pero yo tengo 4 años que hice mi canal de YouTube. 4 años que ya hice este canal. Y si se van a mis primeros videos, porque yo no borro absolutamente nada. Si se van a mis primeros videos, estamos hablando de hace 4 años. Yo les dije el modo operandis de cómo es que estaban reclutando estas personas. En su momento, el que me llamó pendejo a Lucín, en su momento dice, pues sí reclutan así. El Gafe lo dijo. Porque en su momento, cuando yo estaba en el ejército, estamos hablando 2017, 2018, se puso muy de moda en estos últimos 2 años, güey. 17 y 18 se puso muy de moda este modus operandi justamente de esta organización. ¿Qué pasaba? Tú llegabas al metro de la estación de Cuatro Caminos. Para los conocedores de esta área, saben que ahí donde sea te encuentras soldados, porque muy cercano a Cuatro Caminos, a la estación del metro, de ahí de lo que le llaman, pues muy cerca al Toreo, güey, está el campo militar número 1, el campo más grande, pues prácticamente del ejército mexicano, güey, o de la Secretaría de Defensa Nacional. Te encuentras demasiado militar en las calles. Yo se los decía, hace 4 años se los dije, a la cara de perro estaban repartiendo volantes. Y les vuelvo a contar esa historia que desde hace 4 años se las conté. Nos repartían volantes, a mí me tocó que me dieron un volante en su momento. ¿Quieres pertenecer a las 4? Llama a este número, güey. Pero nunca fue con engaños, carnal. Ahí no era con engaños. En ese momento no era con engaños. Porque llegaban y afuera de la estación del metro te daban. Ya después, y lo digo en ese video, el modo cambió a estarles ofreciendo trabajo de seguridad privada, güey. Era el miedo que se atravesaba. Yo en su momento trabajé como escolta en Ciudad de México y era el miedo que vivíamos, güey. Todavía nos quedábamos hasta afuera a distancia del lugar, que entraran personas, que salieran personas, porque era el miedo que se está viviendo, porque pasó de estar repartiendo volantes en algún punto, decir, ¿quieres trabajo? Ven a esta es la empresa, y llegabas y de ahí ya no salías. De ahí terminabas realmente en la escuelita del terror, que volvemos a hacer hincapié, esa no es. Era donde terminaban en realidad estas personas que eran reclutadas desde el Estado de México. En su momento dijeron, loco, hoy estamos viendo que el mismo modus operandi se empezó a ejecutar en la central de autobuses. Lo vimos, güey, que se empezó a ejecutar exactamente el mismo patrón de conducta. A base de engaños se los llevaban. Otros sabían, porque también hacían su publicidad de ¿quieres pertenecer a las 4? Llama a este número en Facebook, y mucha raza se venía. No es cuando es bajo consentimiento, pero también sí hubo muchas personas porque sí las hubo, güey. En realidad sí hubo un pedote, porque llegó un punto en el que empezaron a hacer y levantar gente, pero todo era a través de una publicidad engañosa de ofertas de trabajo. Era a través de ofertas de trabajo. Yo llegué a escuchar la versión de que mucha de esta gente que decían que eran los chapulines, los lacras y esto, ya no los ejecutaban y los aventaban a fosas, los terminaban reclutando y los mandaban a pelear. Ahora, otra cosa que también se habla mucho, y esto es internamente, en la escuela del terror, y no dudo que en este tipo de escuelas más pequeñas se maneje exactamente la misma situación, muchas de las veces a las personas que les traen a ellos para desvivir,
para practicar cómo desvivir a este tipo de personas son contra, güey. O son chapulines, o son güeyes que capturaron de otras organizaciones en diferentes estados y se los traen a las diferentes escuelas. Entonces, esto es para que complementen ese dato. No es como que todo lo que... Ay, a ver, agárrate uno de los 10 que trajiste ahorita para que lo desvivan. No, o sea, no funciona así. Para eso, ¿para qué desvivir a las personas que tú estás ocupando y que estás gastando recursos en enseñarlos cuando puedes desvivir a tu contra? Esto es lo que está pasando en la actualidad. Entonces, y es un tema delicado, Gafe, a como está ahorita la situación que tenemos con el país vecino, porque esta nota ya se hizo internacional y se está manejando de una forma muy diferente a como realmente es. Como dices tú, ya lo están llamando campo de... cuando nada que ver, una escuela de entrenamiento, y hasta creo que el día de ayer ya salió por el encargado de la Fiscalía General de la República a decir que ya se hicieron las investigaciones correspondientes y no hay tantos cuerpos como se decían. Sacaron cuerpos, pero ya no hay más. Se hablaba que había hornos para quemar los cuerpos. No hay hornos. Se dieron cuenta que es una escuela de adiestramiento. Hay zonas donde se les ejercitaba, otras zonas donde veían intervención y defensa. Era un centro de adiestramiento. ¿Y qué esperan? O sea, digo, ¿qué pueden esperar si en el ejército mexicano a veces se les pasa la mano? ¿Qué puedes esperar en un lugar donde no hay reglas, donde todo se puede y el que no quiere y el que no lo haga se le va a terminar dando de baja? Únicamente se basaron en los tenis, güey. En las fotografías de que hubo más de 200 tenis y zapatos, y en esto se basaron, pero en la realidad volvemos a lo mismo. Te graduabas, te quitaban todas tus pertenencias, te equipaban y te armaban. Ahí está la entrevista de Psiquis, una entrevista que ustedes pueden ver. No es una entrevista que se puso de moda y ahorita todos están queriendo hablar de la escuela del terror. Es un video que tiene 3 años que se subió. Tiene 3 años que se subió. Ni contratamos ni actores, ni mucho menos estamos hablando. Es una persona que estuvo en esta situación y hoy en día todos esos que decían, la historia está bien alucin, hoy cuadra. Hoy empieza a cuadrar todo lo que esta persona decía. Entonces, esa es la realidad. ¿Quieren entender cómo es la realidad de la escuela del terror? Váyanse ahí. Creo que al final esta nota está siendo manipulada para las 4 letras, güey. Así, para las 4 letras y al gobierno del partido actual que está en el estado de Jalisco. Yo lo veo con toda esa intención. Se quieren Movimiento Ciudadano y se van a querer a las 4 letras, güey. ¿Por qué? Porque en ningún momento están poniendo a un lado de Alfaro, en ningún momento están poniendo Obrador. Uh-huh. En ningún momento lo están poniendo. Y otra vez lo volvemos a decir. Quien aseguró el rancho fue la Guardia Nacional. Guardia Nacional Federal. Policía del Estado estatal. O municipales. No hay que ser muy inteligente para entender esta. Guardia Nacional lo aseguró. La Fiscalía General iba a hacer las pesquisas correspondientes y no lo hicieron. Entonces, ¿por qué dicen Alfaro no hizo absolutamente nada? Cuando los que tenían que haber hecho este aseguramiento se lavaron las manos y le aventaron el pedo. Están jugando con el sufrimiento de las personas, güey. Con las personas que realmente tienen una persona desaparecida, pues terminan afectando. Imagínate el daño que les están haciendo, Gafe, a todas estas familias que tienen realmente a un hijo, a un padre, a una hermana desaparecida, que les estén jugando con el dedo en la boca, que ahí están en ese campo enterrados, cuando la realidad, pues yo creo que no es así. A lo mejor, como lo dice esta persona, si después de 2 meses no te contestó el teléfono, es porque en algún frente ya lo desvivieron, pero no están en el rancho. Y aquí es donde decimos, carnal, están politizando todo este pedo. O sea, lo están haciendo para dejar en mal a un partido y para dejar en mal a una organización, que al final de cuentas... Y claro es, Gafe, perdón que te interrumpa, claro es de que lo vemos. Yo apoyo el movimiento porque sí tengo una hija, tengo una esposa, tengo una madre, pero vemos cada que hay una manifestación de estas personas, ¿qué es lo que termina pasando? Termina habiendo afectaciones. Sí, justamente vas a hablar de ese tema. Personas golpeadas. Y carnal, la gente se manifiesta por exigir justicia de lo que está pasando en este lugar. Y llegamos de antimotines, güey. Para dispersar toda esta manifestación. ¿Qué está pasando ahí en el gobierno federal? Yo les hago la invitación a ustedes. Ustedes que no solo yo me la rifo en estar, o no solo Plasti se la rifa, en estar diciendo las cosas que pisan callos, güey. Las cosas que el gobierno no está mencionando, porque yo en ningún lugar escucho que mencionen a Obrador, güey. Y ojo, yo no tengo favoritismo hacia un partido, porque desde un principio se los dejo bien claro.
La presidenta Sheinbaum está haciendo algo que no había hecho Obrador. Y en algún momento, pues como todos, o sea, a lo mejor está tratando de encubrir lo más que se puede, pero en algún momento va a decir, es que este no es mi pedo, o sea, es que sí se pasaron durante esa administración. Yo lo he dicho abiertamente con Ted Calderón, lo he dicho abiertamente en diferentes lugares. En esta administración tengo fe y el partido es Morena, pero yo no tuve fe en la administración pasada y fui abiertamente una persona que decía las cosas que era, no era de esos típicos que se la estaban chupando siempre a Obrador. Yo decía las cosas rifándomela. Entonces no es como que digan, es que tú apoyas a Morena o tú apoyas a Movimiento, porque yo abiertamente lo he dicho. Yo estoy a favor de lo que están haciendo actualmente en temas de seguridad, que es lo que a mí me compete, lo que yo entiendo, lo que yo conozco. Yo no sé de agricultura, yo no sé de lo demás, yo no sé de las diferentes secretarías que tienen. Yo conozco lo de, dirían por ahí, el zapato al zapatero, ¿no? Yo conozco lo del tema de seguridad y me doy cuenta que están trabajando. Pero también me di cuenta que en sexenios pasados no lo hicieron, güey. Entonces, aquí yo estoy viendo que sí que están agarrando este tema como un golpe político para un partido y como una excusa para ya venir a una organización que te aseguro que también les repartía billete a los demás, güey. O sea, te aseguro que todas las organizaciones reparten su dinero y también le llega al gobierno federal. Pero es la excusa para venir y llevar a cabo una operación como lo que estamos viviendo en Culiacán, en Sinaloa y en general. Entonces ahí es donde dices, pues es que esto no cuadra, güey. O sea, no cuadra de que nada más estés saliendo un solo partido, pero no estás embarrando al partido que ahorita tiene el poder federal. ¿Por qué? Porque ellos dicen, esto no me lo tocas, este tema a mí no me lo toca, solo di este pedo. Ahorita está saliendo Alfaro, está saliendo... A mí me gustaría que también dijeran, pues aquí está Rocha, aquí está Obrador. O sea, también hay muchas personas que están embarradas de otros partidos y nadie está diciendo absolutamente nada. Pero como bien mencionas, ¿qué ocurre? Hay una manifestación de las feministas y hacen su güey, golpeando gente inocente, o sea, haciendo un y no hablamos del movimiento en general, estamos hablando de una pequeña cantidad de mujeres que únicamente va a vandalizar, a echar a perder todo el trabajo que muchas mujeres están viviendo y están trabajando y que en verdad han pasado una situación así o tienen a alguien que ha pasado y en verdad sienten ese movimiento y pelean ese movimiento, pero lo quieren hacer de una forma en la cual ellas digan pacíficamente, pero llegan este pequeño grupo que ya les he dicho que muchas veces son hasta de partidos políticos para desestabilizar este pedo y ahí no hacen absolutamente nada, vandalizan, hacen todo un mugrero. Este pequeño grupo de personas que vandalizan, no estamos hablando de todo el movimiento, este pequeño grupo que viene a echar a perder el trabajo de todas las personas. Nos incluimos como hombres de todas las personas que estamos haciendo este trabajo para que esto se termine. Un pequeño grupo de personas que muchas veces son equipos de choque viene a echar a perder el trabajo, pero no hay absolutamente nada. O sea, dejan que vandalicen, dejan que golpeen, dejan que hagan. ¿Qué pasó con este movimiento de gente que está exigiendo porque le levantaron a algún familiar y que está exigiendo respuestas claras sobre lo que ocurrió aquí en Jalisco, en Teuchitlán, Jalisco? ¿Y qué pasó? Llegan los granaderos, güey, pues empiezan a dispersar. Entonces, todo. Eso está mal, eso es lo que a mí no me parece. Porque ella sí, nosotros no. O sea, porque un movimiento que también están levantando gente, hay desaparecidos, porque aquí si vienes y me atacas con granaderos y al otro movimiento no. ¿Qué quieres censurar? ¿Qué quieres que no se destape y salga a la luz de lo que está pasando con este movimiento? ¿Qué está pasando que está censurando este tema y que no quieres que salga a la luz? Y prefieres decir Alfaro, prefieres decir campo de... Más de 200 personas, la Rosa de Guadalupe ahí presente, el niño salió y regresó con su familia y resulta que hoy en día ya estás un reclutador. O sea, estamos viviendo humo, estamos viviendo una mentira que se está saliendo de control en beneficio a alguien, güey. Beneficio a alguien. Y este alguien pueden ser organizaciones, como pueden ser personas dentro de un partido político. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el golpe está haciéndose a las 4 letras y el golpe está haciéndose al Faro y todo lo que enreda Movimiento Ciudadano. O sea, estamos hablando de que alguien quiere ver esas cabezas y alguien quiere que ese estado en el que nosotros vivimos, que es el estado de Jalisco, en vez de que sea de color naranja, se pinte de color tinto, güey, para que ya sea Movimiento Ciudadano y que poco a poco todos los estados se pinten de un solo color y caigamos en una dictadura, güey. Hasta como tú lo dices, Pablo Lemus va apenas agarrando el poder
y él también ya es culpable. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, Gafe. Pues no se te da toda la información cuando acabas de hacer esa transición de poder. No se da toda esa información porque se van mandos de las policías, se van direcciones, se va todo. Y tú crees que Alfaro a lo mejor le iba a decir, oye, ¿sabes qué? Hubo este problema, no le vayas a mover para que tengas... Te lo puedo asegurar que no, güey. Entonces, pues, Lemus tampoco no es como que diga, pues no es mi culpa. O sea, yo estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero aquí sabemos que realmente quien tuvo la culpa, quien ahorita está saliendo y está diciendo que se le van a abrir investigaciones a Enrique Alfaro y al antiguo fiscal, pues es la FGR, es el gobierno federal. Pero ellos no hicieron su aseguramiento como Pero era. no lo hicieron, o sea, no se dan el disparo ellos mismos de decir, pues miren, el pedo está así, jóvenes, o Pueblo de México. Guardia Nacional llegó a asegurar ese rancho efectivamente y nunca llegamos a hacer la investigación, solo le dejamos el trabajo de dar seguridad a la policía del estado, dar seguridad afuera de lo que venía haciendo esta casa de seguridad o este campo o este rancho, como lo quieran manejar. O sea, no están saliendo a decir eso, ¿verdad? Están diciendo, es que Alfaro y es que no se hizo nada y cuántos meses pasaron y hasta que vino el colectivo de Madres Buscadoras y Guerreros de Jalisco, algo así, no recuerdo muy bien, disculpen el nombre del colectivo, pero o sea, están tratando de decir de que hasta que no llegaron ellos, pues es que dispárense ustedes mismos. ¿Sabes no qué, lo hicimos. Gafe? Yo siento que hasta terminaron utilizando a las Madres Buscadoras. Que esa denuncia anónima hasta la termina haciendo el mismo gobierno para desestabilizar y jugar con la esperanza, las ganas de encontrar un desaparecido de las Madres Buscadoras y de los Guerreros Buscadores. No dudo que el mismo gobierno les haya hablado y les haya dado la información. Desde ahí empiezas a mover todo, Gafe. Tú aseguras... Desde la primera vez que se aseguró, ¿por qué no fueron las Madres, el colectivo? Porque ya lo estaban desde ahí tramando todo, Gafe. ¿Por qué en su momento, que fue esa administración, por qué no mandaron el colectivo? Te aseguro que el colectivo intentó entrar a lo mejor. Y como siempre, este tipo de colectivos de Madres Buscadoras y demás, siempre son Te aseguro que ya habían intentado entrar ahí y no se les permitió porque alguien más arriba, y esto estamos hablando que fue durante una administración, alguien más arriba, ya pudo haber sido el gobierno federal en ese entonces y el gobierno en compañía del gobierno del estado, no lo hicieron, güey. Y ahora que se cambia la administración, ahora sí les permiten entrar. O sea, y yo conozco personas de ese colectivo que me han dicho que siempre son amenazas. Y ejemplo tenemos muy claro, Gafe, lo que pasó aquel día en Tlajomulco con el coche que terminaron también utilizando a las Madres Buscadoras, que iba directo contra era la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas y la División de Tlajomulco en búsqueda de personas que sufrieron el atentado, también con Madres Buscadoras, y vemos, no dudo que estén volviendo a usarlos como fue en aquel entonces. Y justamente ahí está el video que nosotros hablamos de, esto no cuadra, güey, o sea, como que le pones, vean ese video y nadie en su sano juicio está dormido y dice, tengo ganas de desvivir, de renunciar policías, a ver, ponles en sus coches, ahí háblale al colectivo, o sea, nadie llega a calentar su plaza López. De verdad, nadie llega, güey, hacer este tipo de pedo. Y desafortunadamente, como ustedes lo quieran ver, tengo datos porque soy preguntón, güey. Y si ya tengo personas que saben de ese tema, le digo, oye, ¿qué tan cierto fue este tema? No, si estabas bien. Ahí sí no fue una organización. No, ahí sí fue esto. No, aquí estás completamente equivocado porque el pedo fue así. O sea, yo en su momento pregunté, ¿qué pedo con ese? No, esta madre no era de la organización. En su momento, cuando hablamos de este tema, al día siguiente salió un perfil de Instagram diciendo, oye, yo soy de las personas líderes del colectivo y no es cierto, nosotros no estábamos ahí. Señora, le invito a que se siente en el micrófono y me relate su punto, porque pues yo tengo los audios de las frecuencias del radio que estaban reportando de que en apoyo al colectivo de Madres Buscadoras les pasó esto. O sea, ahí están las frecuencias del radio y el radio no miente. Porque todo se graba. Porque todo se graba. Las frecuencias de radio no mienten. Si quieren mentir, si quieren echar mentiras o sacar todo de contexto o decir la verdad, todo se hace por el teléfono. Por teléfono, por radio no, porque todo se queda grabado en las frecuencias del radio. Y ahí claramente, como le dije a la señora, todo está en la frecuencia del radio. Y ahí claramente en diferentes unidades están diciendo por apoyar al colectivo de Madres Buscadoras. Pero si usted tiene otra versión,
Le invito a que se siente a platicar conmigo. Ya no lo hizo, güey. Pero ¿por qué me miente? O sea, ¿por qué ir a decirme, nosotros no estábamos en ese pedo cuando las frecuencias decían en apoyo al colectivo de madres buscadoras? ¿Por qué mentir? O sea, para que se den cuenta que no todo es real y hay muchas cosas que se terminan manipulando. Entonces, creo que me gustaría seguir viendo para seguir opinando. Me refiero a lo que vaya saliendo. Hay que desmenuzar, hay que decir, esto no creo que sea real, esto puede ser real. Y si encontramos o preguntamos y nos responden qué es lo que en verdad está pasando, se los venimos y se los traemos, porque al final de cuentas, pues opinamos y nuestra opinión es, esto es un circo. En mi opinión es un circo desde lo más arriba, güey. Para desestabilizar políticamente a un estado y, como lo vimos, Gafe, que todo, como lo dices tú también, que todo se vaya pintando de un solo color para tener todo el poder y también de esta forma empezar a desestabilizar esta organización, pues ahora sí que vendiéndole humo a la gente, porque toda la gente en estos momentos, hasta los que no les gustan los temas de seguridad, están hablando de lo que está pasando en Teuchitlán, Jalisco, cuando la realidad es que no era un capo. Así es, y aquí yo para cerrar de mi parte, Plasti, les vuelvo a dejar en claro, yo estoy apoyando el tema de seguridad como se está llevando, el tema de seguridad. Lo demás yo no lo entiendo o no es de mi interés quizá. Lo del tema de seguridad, lo que sí lo entiendo bien, estoy apoyando el tema de seguridad actualmente al gobierno federal. O sea, para que no digan, es que tú estás tirándole. Lo he dicho abiertamente desde antes de este episodio, que apoyo lo que se está llevando a cabo en temas de seguridad y las estrategias que se están llevando. Entonces, para que no digan, es que tú le estás tirando al gobierno federal porque has de ser movimiento. No. Actualmente, y se los he dicho muchas veces, apoyo la estrategia de seguridad del Estado. Muchas veces se los dije, y en ese video, claramente, en el que fue lo de claramente ataqué, por así decirlo, al gobierno del Estado de Jalisco y dije, no, esta madre no fue maña. O sea, en ese momento yo solito me puse mi medalla de meterme en pedos con el gobierno del Estado de Jalisco y sigo en la misma. Pero aquí no podemos venir a señalar y culpar a un gobernador que acaba de asumir el puesto de gobernador cuando todo esto pasó en la administración pasada. Diríamos por ahí, lo que no fue en tu daño, que no te haga daño. No es un problema que el gobernador le competa. Ya le compete desde lo que está pasando en la actualidad a lo que resulte. Pero él no es culpable de lo que pasó en la administración de Alfaro y de Andrés Manuel López Obrador. Él acaba de llegar y él pues dice, pues es que, y lo está haciendo hincapié todo el tiempo. Esto pasó en la administración pasada, no en mi administración. Lo ha estado haciendo hincapié porque los medios le están achacando ya todo como si esto fuera reciente, como si fuera de hoy, cuando esto pasó en la administración de Obrador. Medios tradicionales, no nos hagamos pasó en la administración pasada. Culpen a todos los que deben de culpar y no solo señalen. Pero como están vendidos, pues ahí se ponen a la orden del que paga. El que paga manda. ¿Algo más que quieras agregar, Gafe? De mi parte es todo, carnal. Ya para darle salida a este episodio. ¿Tú algo que quieras agregar, carnal? Agradecerle a todos, Gafe, por haber llegado hasta el final de este video. Recuerden que las redes sociales de su servidor y del buen Gafe estuvieron apareciendo en todo momento y también están ancladas a la caja de descripción. Si ustedes quieren salir en el episodio de Zona de Guerra, si fueron militares, fueron policías, fueron marinos, fueron de la ñaña, pueden contactarnos a través de Gafe 423 Production para relatar su historia. También agradecerles a todos los que se encuentran detrás de aquí de cámaras, que nos apoyan todos los días y también se la rifan. Y pues agradecerte a ti, Gafe, por haber platicado con un servidor y con toda la gente que nos está viendo. Ya lo dijo todo mi hermano. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en un siguiente episodio de su podcast favorito, Tras las Líneas, de Gafe 423 y de su compa Plasti. Hasta la próxima. Bye.